El tema de esta mañana titula Oídos no sordos, porque hay gente que tiene oídos y no oye, hay sordos. Existen personas que tienen aquí lo que le llaman orejas, pero no oyen nada, ¿verdad? Hay personas que dicen: yo no tengo oídos para el inglés, no, el inglés no me entra ni por nada, ni con inglés sin barreras, ni nada de eso. Y tienen buen oído para la música. Hay personas que tienen buen oído para la música. Pero, como decía en alguna ocasión aquí, ¿qué tal si le tocara ir a dormir? Y se acostara y empezara un grillo a sonar toda la noche. ¿Sabe que a mí me pasó así? Y yo prendí la luz y empecé a buscarlo, porque si no me va a pesar del grillo ir a cometer una matanza allí, pero yo quería dormir. Pero ¿saben? Nunca encontré ese grillo. Tuve que ignorarlo, pero fue difícil, hasta que me quedé dormido, pero el grillo me estaba trasnochando. En una ocasión también me pasó así en República Dominicana. Me invitaron a Santiago a predicar. La primera vez no conocí a María Luisa, me invitaron a predicar allá. Me quedé en casa de unos hermanos, una semana, y enseguida ven unos gallos que empezaban a cantar bien temprano. Yo no puedo dormir. Y yo dije, aunque los hermanos aquí crean que estoy loco, yo voy a ponerle remedio a esto. En la tarde empecé yo a cantar, como un gallo, claro, y los hice cantar. Y yo hacía como un gallo, pero duro, ¿no? Aquí no lo puedo hacer porque... Y los gallos cantaban. Y le di hasta que se cansaran, o sea, que les cambiara su reloj biológico. Cuando me iba a acostar, pues yo también estaba cansado, me dejaron dormir tranquilo. Pero la verdad, hermano, es que no podemos ignorar lo que hay a nuestro alrededor. Allá en casa, digo yo en casa porque el Señor nos ha dado la oportunidad de construir un pequeño apartamento que se va a convertir en una casa. María Luisa se ha tenido acostumbrado a que hay una autopista donde y hay un hospital cerca y pasan ambulancias, y yo me puse a pensar, ¿por qué allá con el ruido de la autopista yo puedo dormir? En cambio, en donde vivo no pasan carros toda la noche, pero cuando empiezan a pasar ya me despiertan. En cambio allá a toda hora están los carros, pues ya uno se acostumbra. Hermanos, nosotros somos conscientes de lo que hay a nuestro alrededor por nuestros sentidos. Una señora salió en la prensa en Nueva York, se alquila apartamento, y señora, pero qué apartamento tan barato y toda esa cantidad de alcobas que tiene. Y la señora dijo, voy a alquilar ese apartamento porque es barato a la alquilada. Y cuando la señora fue a ver ese apartamento barato en una esquina, en un edificio, descubrió que ahí junto a la ventana pasa la vía del tren 7. Yo no sé cuántos conocen Queens, Nueva York. Allí, mire, así pasa el tren 7. Y claro, me imagino que en el Bronx y en Brooklyn hay lugares donde el tren está elevado y también pasa por las ventanas de apartamentos. ¿Usted se puede imaginar que esté durmiendo cuando pasa el tren por ahí? Pero es increíble que la gente que vive allí se acostumbra. Aún más, si la persona va a dormir a otro sitio, hasta ni puede dormir haciéndole falta el ruido del tren. El hecho es que no somos indiferentes al mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea trata de ejercer sobre nosotros influencia. Y la manera en que nosotros conocemos el mundo en que nos rodea desde pequeños es por nuestros sentidos. Por nuestros sentidos. Y todos estos sentidos nos llevan información a nuestro cerebro, nos forman, y ese proceso es el proceso de la percepción. Los sentidos son las avenidas del alma. La Biblia le llama las avenidas del alma. La manera en que a nosotros llega el mensaje de Dios es a través de los sentidos. Y nosotros tenemos, no sé si han descubierto algún otro, tenemos 5, aunque dicen que las mujeres tienen un 6º sentido. Yo no sé dónde han sacado eso. ¿Sí? Dicen que las mujeres tienen 6 sentidos. El sentido del de un 6º sentido, así le llaman, pero no sé ese sentido yo. ¿Ah? No dicen cuál es, pero es posible, no sé. Lo que pasa es que hay que oírlas de todas maneras. Yo en estos días estaba comentando de que
mi esposa dos consejos que me dio fueron tremendos, dos oportunidades que yo la escuché a ella, no claro que la he escuchado más, pero en dos especiales me acuerdo que tuve que tomar decisiones y ella me dijo, me lo presentaba y yo no, pero era Dios que me lo estaba presentando. Dios nos habla de muchas maneras. Los sentidos, la visión, el oído, el olfato, el habla, el tacto. Cuando un niño nace, él empieza a mirar los colores vivos, cuando está pequeñito. Empieza a desarrollar su oído, conoce la voz de su madre y de su padre. Y me han dicho, yo no sé si es cierto, pero debe ser, que los niños hasta conocen el olor de la mamá, de quienes están junto a ellos. O sea que el ser humano el desarrollo del ser humano es lento, más lento que el de los animales, pero perfecto. En relación a, pues, a los animales, mucho mejor, vamos a decir, superior. Ustedes ven, por ejemplo, un animalito nace, al otro día ya está haciendo lo que hacen los animales grandes, ¿no? Los niños, el desarrollo del ser humano es más lento, pero es superior. Es superior. Así que nos preguntamos, ¿cuál es el sentido más importante en el ser humano? ¿Cuál será? Y entonces nosotros tenemos que ver todas las cosas, por supuesto, desde la perspectiva bíblica. Y entonces nos preguntamos para ver todos los sentidos, cuál es el más importante, y alguien piensa o se pregunta, ¿será el tacto? ¿Mandó Dios a tocar? ¿Mandó Dios a tocar? En la Biblia no veo mucho que el Señor dice toca, toca. Y muchas veces hasta peligroso. No sé si ustedes conocen las estufas que son así lisas y que sale el calor de allí. Nosotros queríamos comprar una estufa de esas, pero no quisimos porque teníamos una y dijimos, no, pues económicamente no, ¿para qué? Pero al mudarnos a esta casa donde estamos, sí, hay una allí. Y yo me acuerdo que yo me puse a tocar y me quemé, sí. Hice así, tocando, de curioso, y ya el María Luisa aprendió la estufa. Me quemé. Y vi que un bombillito que estaba ahí rojo indica cuando está caliente. Alguna de ellas, pero no decía cuál. Hay una caliente y toqué y me quemé. ¿Mandó Dios a ver? Yo iría pocas veces. Mandaron los espías a ver la tierra prometida. Pero sí, a veces. ¿Mandó Dios a hablar? Un poco más, ¿no es cierto? Eso sí. O sea que Dios mandó a predicar, mandó a los profetas a amonestar. Pero ahora viene otra pregunta. Aunque yo no incluí la otra aquí, la del olfato, pero ¿mandó Dios a oler? Dijo Dios a algún profeta, alguien ve y huele. ¿Ah? La única vez que yo de olor es cuando hacían el sacrificio, y eso que él decía, y subirán olor grato a Jehová, cuando hacían esos asados allí del sacrificio. Y dice, y el humo, quemen la grosura y subirán olor grato a Jehová. Pero la pregunta es, ¿mandó Dios a oír? Sí. Eso es lo que más aparece en la Biblia. Dios mandando a oír, es decir, que el sentido del oído es el sentido que la Biblia más atención le da. Es el que más atención le da a la Biblia. Y nosotros nos podemos imaginar, hermanos, que en la Biblia habían ciegos. Pero ¿habían oído qué? La predicación de la palabra. El oír es tan importante que si usted pone a ver un drama en televisión, alguna cosa, y usted no oye nada, usted nomás ve que mueve la boca y alcanza a ver lo que está viendo, pero usted no sabe si un personaje le está dando otras palabras de amor o lo está insultando, no se da cuenta qué está pasando. El oír es importante. En 1 Juan capítulo 2, les invito a abrir sus Biblias. La lectura bíblica ya nos ha dicho que, voy a leer la lectura bíblica, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en 1 Juan capítulo 2, versículo 24, dice el apóstol, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en ¿quién? En vosotros.
Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también ¿qué? Permaneceréis en el Hijo y en el Padre, desde el principio. Ahora, ¿a qué principio se refiere aquí? ¿A qué principio? De la creación del mundo. Lo que habéis oído, no le está diciendo una persona, lo que habéis oído desde el principio. ¿Significa lo que la persona oyó cuando aceptó al Señor? A eso es lo que se refiere. Porque el contexto bíblico nos dice que permaneceréis ¿en quién? En el Hijo. Es importante nosotros permanecer en lo que habemos oído, en la palabra de Dios, lo que hemos oído desde el principio. Qué maravilloso es permanecer en el primer amor, ¿verdad? Cuando una pareja permanece en el primer amor, llega a ser un matrimonio bien fortalecido. Y si nosotros permanecemos en el primer amor con el Señor Jesús, dice, si permanecemos en el Evangelio, dice, el Hijo, permaneceremos ¿quién? En el Hijo y en quién más, y en el Padre. Yo me pongo a preguntar, ¿cuántos de ustedes acuerdan diariamente del Hijo y del Padre Celestial? Yo sé que ustedes me van a contestar afirmativamente, porque estoy seguro que ustedes aman a Cristo y aman a nuestro Padre Celestial. Entonces debemos permanecer en la palabra. El Evangelio, lo que oímos nosotros de la palabra de Dios, debe permanecer, y nosotros, oyendo la palabra de Dios, podemos permanecer en él. Esta mañana en la lección estábamos comentando de cómo Pedro fue a quien que habló por el Espíritu Santo y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, te lo reveló el Espíritu Santo. Y al rato tuvo que el Señor dice, apártate de mí, Satanás, porque después dio cabida ¿a quién? Al diablo. Nosotros debemos estar constantemente en las cosas de Dios. Dice los que están muy relacionados con los conquistadores. ¿Qué debe llevar un conquistador en su mente? Una canción. Una canción. ¿Cantan en su casa? ¿Cantan himnos? ¿O cantan alguna balada? ¿O alguna ranchera? Para todo hay tiempo, déjeme decirle. Para todo hay tiempo. Hay gente que le gusta la música folclórica de su país o algo romántico, está bien, pero hemos de cantar himnos. Hebreos capítulo 2 versículo 1 nos muestra otro mensaje, otra perspectiva acerca del oír. Dice en Hebreos capítulo 2 versículo 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? Que nos deslicemos. ¿Qué nos deslicemos? ¿A qué se refiere deslizarse? A salirse del camino, ¿verdad? Del camino. Entonces dice que hemos de atender con más diligencia. Hermanos, los mensajes que nosotros escuchamos los sábados, los miércoles en la sociedad de jóvenes, los mensajes que escuchamos de Dios cuando leemos la palabra de Dios, deben de permanecer en nosotros. Debemos de estar con nuestros oídos prestos a oír la voz de Dios a través del Espíritu Santo y permanecer. En Apocalipsis capítulo 3, volviendo al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 3, el mensaje que el Señor da a la iglesia de Sardis y a nosotros, dice allí en Apocalipsis 3:3, acuérdate de lo que has recibido y qué más, y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, lo que has recibido y lo que has ¿qué? Oído. ¿Debemos de qué? Guardarlo. Ahora yo me pregunto, ¿qué será guardar? ¿Qué será guardar? Yo estoy seguro de que cuando usted viaja a algún país, yo ahora que viajé, yo guardaba muy bien. Si se me pierde o que me regreso. Y hay gente que guarda muy bien las cosas. Yo conocí una viejita que ella se había hecho un bolsillo allí. Por ahí tiene un bolsillo. No sé si ustedes han conocido a alguien que
Ya, la viejita, ella sabía coser, ella no la robaba fácil, porque ella por adentro de su brasier tenía un bolsillo, ahí guardaba su dinero. Guardar es cuidar de algo, que no se le pierda. Nosotros no hemos de permitir que se nos pierda el mensaje de esperanza que Dios nos ha dado. Y las palabras de Dios, dice guardadlo. Guardarlo. Yo no sé qué es lo que más guardado tenga usted en su casa. Y recomiendan comprar una pequeña caja fuerte por si de pronto hay un incendio. Y guarde ahí los documentos. Yo pequeñita, así yo compré una y meto cosas que no quiero nunca que queme en mi casa. Pero imagínense, a mí me da tristeza cuando alguien ha perdido sus cosas en algún incendio, que se pierden fotos. Imagínense cuándo recuperan las fotos. Una familia perdió sus cosas y le quemaron las fotos, y ella pues ya como se rejuvenecía para tomarse las fotos bien bonitas cuando estaba joven. Imposible. Entonces hay lugares en los que hay que guardar las cosas que nosotros queremos que conservar, y nosotros debemos de conservar, recordar y mantener la palabra de Dios. Lo que nosotros hemos oído, debemos de mantenerla. Es importante oír, pero Jesús mostró que además de oír algo, hay algo también importante que referente al oír en Mateo capítulo 7, versículo 24. Jesús predicaba, le enseñaba a los discípulos, a los apóstoles, a los 12 apóstoles y a toda la cantidad de discípulos más que tenía. Y Jesús les dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la roca. ¿Sobre quién o sobre qué estás edificando tu vida y tu carácter? Es una pregunta que solo tú puedes responder. Nadie la puede responder por ti. Ahora que estaba predicando, le estaba diciendo que nosotros no conocemos la espiritualidad de nadie. La espiritualidad de nadie se puede ver. Yo aquí no puedo saber entre ustedes quién es espiritual y quién no, porque solo Dios lo puede saber. Yo no lo puedo saber. Nadie puede conocer la espiritualidad de nadie, ni aún, escuchen bien, ni aún por las obras que ha cometido, porque si una persona falló, es posible que esté arrepentida y sea una nueva criatura en Cristo. Y nosotros todavía pensando y teniendo a la persona así, Dios perdona, Dios restituye, Dios construye la vida espiritual de cada persona, y nosotros no lo podemos saber. En la iglesia no nos podemos dar cuenta quién es espiritual y quién está consagrado y quién no. No podemos saberlo, no podemos juzgar. Pero Jesús mostró, esto lo vemos para cada uno de nosotros, dice: cualquiera que oye mis palabras y las hace. Si usted es hacedor de la palabra de Dios, solo usted lo sabe. Y si usted quiere saber quién es hacedor, concentre en usted, a ver si usted es hacedor. Los demás déjenlo al Señor, que Él se encargará de ellos. Lo compararé con el que edificó su casa sobre la roca. Es que cuando nosotros aprendemos de Jesús y hacemos lo que Jesús hace, nosotros estamos construyendo sobre Él, sobre su mensaje. Él es la roca. Y dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Sobre la roca. Es maravilloso construir sobre esa roca que es Cristo Jesús. Cuando uno construye sobre la roca que es Jesús, nada lo puede detener. Ustedes saben que todos tenemos en nuestra vida dificultades y problemas. Yo no sé si aquí hay alguno que no tenga problemas. Y si hay alguno que no tiene un problema, avíseme, yo le pongo uno. Porque todo el mundo tenemos problemas. Pero hermanos, cuando estamos sobre la roca que es Cristo Jesús, cuando hemos oído su palabra y lo hacemos, vamos a estar firmes allí, aunque vengan vientos, turbulencia, lo que sea. Una vez me decía a mí un hermano, el hermano es muy buena gente, solo que el hermano es, como decía yo en la escuela sabática, de las personas que tienen tendencia a desanimarse. Me dice: pastor, ¿por qué usted mantiene así como sonriente? Usted parece que no tuviera ningún problema. Y yo le dije: hermanos, Salomón le pidió a Dios, ¿qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Hay otras personas que le piden a Dios diferentes cosas. Usted sabe lo que usted le pide al Señor. Yo lo que le pido al Señor es fortaleza. Y entonces cuando yo me levanto en la mañana, tengo un día entero que vivir. Muchas cosas vienen responsabilidades, vienen sobre uno.
Y a veces uno se encuentra con dificultades. A veces se encuentra con gente que quiere un consejo. Se encuentra con diferentes cosas y la mejor manera es depender de Cristo Jesús. Amén. De la roca que es Cristo Jesús. Dice ahí, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Imagínense, construir sobre la arena es fácil, ¿o no? Usted coge y llega y abre un huequito allí, le pone allí, le echa arenita y ya está una viga, y pone la otra, y déjeme decirle que usted sobre la arena puede construir rápido. Pero ¿qué sucede? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó, y fue grande ¿qué? Su ruina. ¿Sabe que el que construye sobre la arena en ese tiempo seguramente no han inventado lo que hay hoy? La arena, ¿en qué? En sacos. Ahí sí que venga lo que venga, no sé, ¿no es cierto? Ponga arena en un saco alrededor de la casa y verá que el agua no entra. Pero en ese tiempo como que no saben eso. Porque vino con ímpetu y ¿qué sucedió? Y destruyó completamente. Y grande fue ¿qué? Su ruina. Hermano, nosotros tenemos que estar cimentados en el Señor y hacer y oír lo que Él dice. Y no solo eso, pedir que nos transforme, que tengamos el Espíritu de Cristo. En una ocasión yo estaba con un recién bautizado, pobrecito él. Bueno, había que tener paciencia. Estábamos con un recién bautizado, salí yo y fui a echarle gasolina al carro y alguien nos quitó el puesto. Un día vamos a echar gasolina y le dije, no, hagámonos a este lado. Y el candidato casi me salía del carro y el otro nos insultó y el candidato y yo, no, tranquilo, no. Y estaba que salía del carro. Es un muchacho sincero, pero él, como Pedro, yo quería salir y poner en su sitio al otro. Yo decía, no, tranquilo. Mira, no hagas caso, que es el enemigo que está ahí molestando allí. Hay que tener paciencia. Hermano, donde yo hundí el carro para que le asegure la puerta, porque ese es carro de asegurar desde allá, no sé si han visto carros que si uno asegura la puerta, el que está ahí no puede abrir ni por nada. Yo le aseguré, no, él se movía así, casi me salía por la ventana, pero donde esa puerta se abra y de pronto peleé con ese hombre, grande va a ser su ruina. ¿Usted puede imaginar a los 8 días que el bautizado digan que está en la cárcel porque mató a otro? O que está golpeado porque se puso a pelear. ¿Grande qué? Sería su ruina. Claro, el proceso de que nuestro carácter sea como el Señor no es de un día para otro. Pero Dios nos ayuda cada día a crecer. Nosotros debemos de construir sobre el Señor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice también acerca del oír, dice, así que la fe es ¿por qué? Es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es, cuando uno estudia la palabra de Dios con oración y atiende la palabra de Dios, es un poder grande, que mueve, que transforma. Ustedes saben que hay personas que le entregan, le dan el evangelio a otros y mira y hablan, y al que encuentran le hablan del Señor, y al peluquero le hablan del Señor, y al taxista le hablan del Señor, y a todas partes hablan del Señor. ¿Por qué? Porque la persona lleva en su corazón ese gozo de alcanzar a otros, de hablarle a otros, de pregonar a otros las grandes cosas que el Señor ha hecho. Si quieres aumentar la fe, debes de asistir más a la iglesia. Amén. Hay países donde hay culto los domingos. Yo conozco lugares donde no hay culto simplemente el martes y el jueves, de resto todos los días hay culto. Todos los días hay culto. Pero debido al trabajo, aquí hay lugares, he conocido iglesias que solo hay culto el sábado. Iglesias americanas que solo hay culto el sábado. El sábado en la mañana nomás y ya. ¿Ah? Y después de las 10. En los sábados.
Pero si nosotros queremos que nuestra fe aumente, debemos de oír la palabra, y el oír viene ¿por qué? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué maravilloso, hermano, es tener la Biblia. Qué maravilloso es tener libertad de estudiar. Qué maravilloso es que fácilmente alguien pueda tener una Biblia y leerla. Yo recuerdo, no sé si les presenté allá en la campaña, cuando empezaron a traducir, cuando permitieron en Rusia tener Biblias. Esas filas grandes de personas, y cuando tenían la Biblia, la miraban así, nunca habían tenido una Biblia antes. La única manera de darse cuenta de la palabra de Dios era porque alguien la copiaba a escondidas y la pasaba. Y nosotros tenemos la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Voy a leer otros 3 versículos más. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Perdón, Hebreos 3:15. Nos dice así: en tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Yo no sé si ustedes alguna vez han sentido en su mente que el Señor le dice, ora. ¿Ah? Ora. O de pronto que se ha acostado y ya haya orado, pero está acostado. Y le dice el Señor, ora. Qué maravilloso es como cuando nosotros oímos el teléfono celular, ¿verdad? Hay gente que apenas oye el celular antes de contestar, ¿quién será? ¿Quién será? Este lo llamo más tarde. ¿Verdad? Este lo llamo más tarde. O este es que me llama. O uy, me llamó mi amorcito, aló, tal cosa. Dependiendo quién sea, ¿verdad? Hermanos, el identificador de llamadas, aunque a muchos les parece rara la palabra porque siempre dicen ID caller, pero el identificador de llamadas, cuando Dios llama, es fácil, es una voz especial que nos habla el Señor. El Señor nos habla. Cuando la persona, por ejemplo, va a hacer algo y el Señor le dice, mira, no lo hagas. O cuando la persona tiene ira y no, esta persona me hizo esto, yo le voy a hacer aquello, el Señor, no lo hagas, ámalo. Es la voz de Dios. La voz de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios nos habla. Qué maravilloso es que nosotros, cuando oímos la voz de Dios, no necesitamos el oído físico, ¿verdad? Porque Dios nos habla en nuestros pensamientos, nos dice, nos dirige, nos ayuda. Es maravilloso pasar a solas con el Señor. El Señor está dispuesto a hablarnos, pero para que el Señor te hable necesita buscarle en oración. Aunque Dios en su misericordia lo llama y lo busca. Yo soy decir a la iglesia porque uno desea. Pero cuando los hijos son menores de edad, los padres los llevan a la iglesia para que oigan la palabra de Dios. Es lo mejor que los padres pueden darle a los hijos, que busquen a Dios. Y él me está diciendo, es que no estoy de acuerdo en algunas cosas. En la iglesia oí decir que cuando un joven de la iglesia se descarría y se va para una discoteca, estaban diciendo que los ángeles de Dios no entran allá. Y yo le dije, mira, eso es una equivocación. Los padres oran por sus hijos y los ángeles de Dios los cuidan. Si un joven va a un lugar donde no debe ir y los padres están orando, los ángeles no lo abandonan. No lo abandonan.
Los ángeles tienen que ir a buscar a los hijos de Dios, a los hijos de los cristianos en cualquier sitio, porque oyen la oración de sus padres y porque le aman. Dios es misericordioso. Dios es un Dios de amor, es un Dios perdonador y busca y llama a sus hijos. Hermanos, Dios tiene paciencia con nosotros. Y la gracia de Dios está disponible. Pero es claro lo que dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Una vez un pastor estaba colportando. Hay países donde antes de ser pastor tiene que ser colportor. Y él iba con su maletín cuando el Señor le dice que entra a ese bar. Y sentía el deseo de entrar a ese bar. El Señor le decía: entra a ese bar. Pero no sentía el deseo de entrar a beber o hacer algo malo, no, sino que era como la voz de Dios que le decía. Y él se acercó y sentía como una fuerza que le decía: entra a ese bar, entra a ese bar. Y dice él que él fue entrando y dijo: Señor, pero ¿para qué el Señor quiere que vaya? Entra a ese bar. Y él entró. Y le puso en su corazón que se le acercara una dama que estaba allí. Le llaman coperas, las que sirven las copas. Y le dijo: el Señor te ama, regresa al Señor. Y él se fue. El Señor le puso en el corazón hacer eso. Y esa joven que estaba allí regresó al Señor porque era de la iglesia. Amén. Dios le dijo: ve y háblale. Y después ella dio su testimonio. Entró un hombre con un maletín que no conozco, ya no lo conocía. Y me dijo: el Señor te ama, regresa al Señor. Y por eso estoy en la iglesia, Dios me fue a buscar, dijo ella. Pero ella no endureció su corazón, sino que atendió al llamado de Dios. Nosotros debemos de atender el llamado de Dios. Quizás Dios no te esté llamando porque tu vida está en un bar, pero quizás Dios te está llamando a reconsagrar su vida a Él, a tener una relación más estrecha con Cristo Jesús, a hacer un inventario de tu vida y a empezar a acercarte más al Señor a diario, a tener más devoción con Él, a andar más con Él. Otros 2 versículos más. Hebreos capítulo 10 versículo 23. En Hebreos capítulo 10 versículo 23 nos dice el Señor: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué maravilloso, ¿verdad? Cristo es fiel en su promesa. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, ¿qué dice aquí? No dejando de qué, de congregarnos. Congregarnos. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y finalmente hay un llamado tan hermoso que este es uno de tantos versículos, para mí todos los versículos preferidos, pero este es uno de los tantos versículos preferidos. En Apocalipsis capítulo 22, 17. Dice allí: el Espíritu y la esposa dicen ven. Es decir, el Espíritu Santo y la iglesia dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué maravilloso, mis hermanos. Es oír e invitar a otros a venir. Dios hace maravillas. Dios hace milagros. Y yo digo que Dios hace milagros porque en la pluma inspirada dice la sierva del Señor: una vida en Cristo es un milagro. Amén. Y yo he visto milagros, he visto personas estar lejos del Señor, personas indiferentes a las cosas de Dios, personas duras que han dicho: esta persona es dura, para que se entregue al Señor. Y cuando menos la gente lo espera y menos se da cuenta, esa persona se rinde al Señor y le dice al Señor sí.
nosotros debemos de tener nuestros oídos listos a oír la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús que las ovejas conocen ¿qué? La voz del pastor. Nosotros debemos de atender al oído, tener nuestro oído listo para oír la tierna voz del Señor Jesús. Que Dios les bendiga.